días. Mis compañeros y yo nos encontramos en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Nos encontramos con el psicólogo Paul Andrés Camacho García del área de terapia recreativa, a quien realizaremos una entrevista acerca del trastorno de personalidad antisocial. Buenos días, psicólogo Paul. Entendemos que su grupo es heterogéneo, en el cual maneja diferentes diagnósticos, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno de esquizofrenia, y de ahí queríamos ver usted qué piensa del término de trastorno, cuál es su significado. Sí, el trastorno se caracteriza porque el paciente o la persona en determinado tiempo es incapaz de poder darle solución a sus problemas y en el cual necesita de un apoyo o psicológico o psiquiátrico, en el cual por eso el término es trastorno, porque está ya valorado con los síntomas bien precisos para poder dar una aproximación al problema del paciente. Yo te podría decir como psicólogo que es una evaluación de síntomas, que en el cual esta persona es incapaz, te lo vuelvo a repetir, de darle solución. Entonces por eso se diagnostica y se le llama trastorno, porque es incapacidad del paciente, es imposible que él pueda darle solución. Perfecto. ¿Cuál es la definición de trastorno de personalidad antisocial? Mira, como tal yo te podría decir cuáles son los síntomas del trastorno. Por ejemplo, la persona que es incapaz de tener un control. Si te comentaba que la persona cuando logra el acto es cuando empieza a tener problemas. Te puedo dar yo un ejemplo. Por ejemplo, la persona que es agredido verbalmente y llega a los golpes, llega a hacer el acto, tiene el contacto con esa emoción que no puede ser controlada, como ese ejemplo te estoy poniendo. El lastimar, por ejemplo, a animales, ese es otro ejemplo. Otro es de no tener un control para únicamente verbalmente tener un contacto con el policía o el agente del ministerio. Llegan a los golpes y hasta sacar armas y llegar a lastimarse cruelmente. Este tipo de características son rasgos, y más que rasgos, ya son síntomas que evalúan a una persona con este tipo de personalidad, en el cual yo como psicólogo, pues primero hiciera como la cuenta de todos los criterios, que más o menos son como de 6 a 8, que yo realmente el libro no lo tengo yo muy aprendido, pero con el libro me baso para cumplir los criterios para este diagnóstico. Okay. ¿Qué causas son de este trastorno? Ok, mira, las causas, yo te voy a hacer algo muy claro y necesario para ustedes como estudiantes, para analizar la raíz de este síntoma. Es necesario englobar la parte bio o la parte de la salud y del cuerpo de la persona, más la parte psicológica, o sea, las conductas que ha tenido la respuesta para este tipo de problemas, y la parte social. Si ustedes no tienen bien claro esta parte que engloba a la persona, sería difícil encontrar con el síntoma. Entonces nosotros necesitamos de tener claramente toda una historia clínica para nosotros
acercarnos a un diagnóstico si queremos nosotros dar como un criterio psicológico y psiquiátrico además. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de una persona con este tipo de trastorno? Mira, los riesgos. Primero es la evaluación. Si el paciente o la persona es capaz de darse cuenta o tener un insight o un insight psiquiátrico, que es cuando él se da cuenta de que está enfermo, que tiene algún problema, sería importante trabajar con él. Si él es consciente del problema, se puede dar hasta un tratamiento. Recordemos que no puede nada más trabajar la parte psicológica en ese tipo de pacientes si no es el apoyo también con la parte psiquiátrica, en el cual estamos hablando sobre la parte del medicamento. Entonces, tener bien claros la necesidad del medicamento, tener muy claro que el paciente diga la atención psicológica y una atención previa, por lo menos inicial, de 6 meses, sería importante. Ya después el paciente, si se fuese enganchando, pues día con día estuviera trabajando el aquí y el ahora y el insight para poder minimizar síntomas y después, pues, ¿por qué no pensar en dejar poco a poco el medicamento? Ha habido casos que sí se ha logrado, pero comúnmente con este tipo de personas, con la experiencia que me he dado y he tomado aquí en el hospital, necesario el medicamento hasta que el paciente sea muy consciente y que sea capaz de darle de un análisis para que no tenga que no fluyan estos síntomas, para que el día de mañana en el vínculo con la parte social, la parte vincular y familiar, pues no tenga ningún problema. ¿Hay algún como porcentaje que nos diga cuántas personas más o menos pues han salido de este trastorno o bueno, se han podido como volver a recuperar Sí, mira, fíjate que a nivel de personas o pacientes que la atención no es psiquiátrica, es muy baja. ¿Por qué? Porque primero los pacientes que con este tipo de características de diagnósticos no llegan a un consultorio en la calle, por ejemplo. Entonces, comúnmente llegan a este tipo de personas cuando ya tienen un problemón en su vínculo, primero familiar, primero individual, familiar y después social. Entonces llegan a un área que, bueno, la parte de urgencias aquí en el hospital, y no nada más aquí en el hospital, serían hasta en el Fray Bernardino o en otros hospitales reconocidos y que llegan pacientes con una gravedad de este diagnóstico, de estos síntomas, como primera atención. Entonces, habrán muchos, nos hemos dado cuenta que día con día la población, y aquí en el Distrito Federal, y no nada más, sino en todo México, comúnmente tenemos muchos problemas que evocan el pensar qué es lo que está pasando en cada mente con cada persona, porque de ahí es un análisis tremendo socialmente. Entonces mucha gente allá afuera no toma la atención porque no es consciente. Entonces la población es muy baja, no tendría yo bien claro el número, pero sí te puedo decir que es muy baja. Y también es muy baja los pacientes que llegan con este tipo de trastorno, porque es una preparación que uno para llegar a pedir la ayuda no es tan fácil. ¿Cuál es la conducta de un psicópata? Ok, la conducta de un psicópata: llegar al acto sin pensar en que si es malo o es bueno. Estamos hablando de que este tipo de personas no tienen un control de emociones ni de sentimientos. Ellos son incapaces de sentir. Lo único que sí pueden sentir es esta parte nivel placentera
de goce para concluir con lo que a él pues le es placentero o le gusta. Entonces, a pesar de que pueda una persona asesinar o hacer otro tipo de conductas, uno pensaría, bueno, pues que no siente nada. Pues realmente pues es por eso que nombro la parte del sin emociones o el de sin pensar el por qué lo hace. No pasa ni por acá de si hay algún sentimiento. Son personas frías y por eso hacen lo que comúnmente pues bueno, este tipo de personas realizan, ¿no? Okay. ¿Se hacen algunas pruebas para detectar este trastorno o ya es como lo comentaba, llegan ya en un estado que sí, pues... claro, mira, sí te entiendo. Fíjate que es bien importante conocer como el proceso para este tipo de personas con una enfermedad ya muy marcada. Entonces, yo te puedo comentar que todo es para entender el trastorno es necesario una evaluación o un proceso de diagnóstico. A través de rasgos se puede valorar qué tipo de problema tiene para darle nosotros un buen diagnóstico. No todos que atropellan un perro sin querer tienen rasgos límite o es trastorno con un trastorno límite. ¿Por qué yo le hablo del trastorno límite? Porque antes de ser trastorno límite de personalidad, son antisociales. Entonces, para ser antisociales, tienen un razón de por qué son así. Y ustedes háganse esta pregunta: ¿por qué son así de no tener un control de sí mismos? Habría que ver y analizar. Ustedes recuérdenlo, el desarrollo de la persona es para analizar. Freud estudió desde la parte infantil, desde las primeras relaciones, y otros autores hablaban sobre los primeros vínculos objetales. Entonces, de ahí ya se abarca la parte social. Si uno no tiene un buen contacto con el primer vínculo, que diría Melanie Klein, que es el pecho bueno, pecho malo, que es el primer vínculo que tiene el bebé, si no es viable, que realmente puede ser o malo o bueno. Y ese es un proceso que tiene el bebé para ir formando poco a poco, que todavía no está formado, la estructura del yo. Por eso es una estructura. Entonces, si ustedes se dan cuenta que empezamos a hablar desde el bebé, entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta y dar un diagnóstico del que me preguntaste tú? Como es necesario primero entender desde la raíz, y de ahí por qué tiene rasgos antisociales, por qué llegan al acto, por qué ya la persona lastima al otro sin querer, supuestamente. Yo puedo ser muy ofensivo contigo, y no nada más contigo, sino la mayoría de la gente dice que yo me porto de una manera cruel con la gente. Esos son rasgos. Para llegar al trastorno a la psicopatía y llegar al psicópata, es porque todo este proceso, que me falta mucho de explicarles, porque es demasiado, lo concluye. ¿Con qué? Con el acto. Entonces, es un proceso, muchachos. Deben de saber primero qué es trastorno límite, qué son rasgos antisociales, qué es el trastorno de antisocial, porque es un proceso. Ya cuando el psicópata llega, eso ya es como el culmen. Sin sentir nada, sin corazón, lo hace. Entonces, pues bueno, no sé si se den cuenta de que es un proceso para caracterizar a este tipo de personalidad. Bueno, ¿algún consejo que pueda dar para evitar este tipo de que se... Pues sí, evitar este tipo de que se llegue al acto, digamos así. Ok, mira, primero, yo lo que siempre he dicho y ahorita me he dado cuenta de que pues, hay un logro, por lo menos de lo que yo he pensado, es que si la educación no se modifica en nuestra población,
es algo que es una piedra angular para todas las familias. Una, y ya toqué la segunda parte, una que es la educación, desde pequeños. A nivel nacional, en la educación somos muy bajas, y ustedes tienen mucha evidencia con las noticias. Bueno, segunda es la parte de la familia. Si las familias tenemos una enseñanza, una psicoeducación bien clara, los padres se amaran. A pesar de que muchos no estoy diciendo que no se amen, no, claro que no. Pero desde ahí sus relaciones es ser conscientes de todo lo que puede pasar en una relación para darle una solución. Después de ahí vienen los hijos. Si los hijos aprenden a ver lo que sus padres les enseñaron, no habría tantos problemas también. Entonces, las raíces bien importantes, y todo se genera primero educación, familia, y después se extiende a la parte social. Y bueno, si nosotros tenemos buena educación, tenemos salud, como lo quieran ver. Y si no tenemos educación, tenemos que dolor de estómago, que comimos garnachas y que muchas cosas. Si tenemos un control y una educación, ni problemas tendríamos, viviríamos más tiempo, mayor, más de 100 años, yo creo, ¿no? Por ahí va. Entonces son 3 esferas bien importantes, que es la parte familiar, la parte la parte social, y la parte, te decía la otra, la parte de la educación. De la educación, que eso es algo bien importante. Perfecto. Okay. ¿En qué estado mental se encuentra esta persona al realizar ya el acto? Ajá. Híjoles, pues, ¿qué crees? Que el estado mental para él, les voy a poner un ejemplo. El estado mental de un esquizofrénico es sujetarse a través de las ideas delirantes y las alucinaciones. Él se sujeta, no es consciente, pero pide una ayuda, por así decirlo. El psicópata pide una ayuda cuando logra el acto, porque no tiene conciencia, al igual que el esquizofrénico, por ejemplo, no tiene conciencia. Entonces, es difícil que él se diera cuenta ya cuando realizar este tipo de actos. Las personas que tienen este tipo de actos, matan o comen carne humana, y no intervienen la judicial, no va a tener control nunca el paciente, la persona, y va a estar descontrolada. ¿Por qué? Porque es inconsciente de lo que hace. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero es sujetarla. Aquí hay un término que ocupamos cuando un paciente llega con emociones y ciertas agresiones individualmente. Para protegerlo tenemos un término que le llamamos sujeción gentil, en donde se cuida al paciente y se cuida también a los que están cerca de ellos. Yo le diría, los cambiaría un poquito. Primero, sujetarlos. Para este tipo de personas no hay ninguna otra forma de atenderlos. Y después, sujetarlos puede ser a nivel judicial. Y después, atenderlos psiquiátricamente, psicológicamente también. No habría de otra forma. ¿Hay algún motivo que haya para que esta persona con este trastorno llegue al canibalismo? Sí, fíjate que precisamente hay una película de Animal, ¿no? Creo que se llama así. Tiene algo real, ¿eh? Él tenía, supuestamente, bueno, la historia habla sobre un problema de golpes del padre, ¿no? O de la familia. Lo golpeaban demasiado. Bueno, habríamos que pensar si los golpes evocaron problemas para tener este tipo de síntomas, ¿no? Los primeros vínculos, falta de la madre, falta del padre, no hubo una solución sobre el amor del padre y el amor de la madre. Así estamos como que rascando un poco profundamente, ¿no? Serían causas, pero para nosotros llegar a esto es, nada más les repetí yo desde iniciar con la entrevista, es de entenderlo, entender el motivo,
sí podemos llegar a entender el motivo. ¿Qué les parece si una persona que con este tipo de necesidades económicas y que su vivencia fue a la extrema de la pobreza tremenda, que no tenía que comer? Entonces, podríamos decir, yo estoy yéndome como me estoy fantaseando demasiado, pero hay casos que comen porque de pequeños no tuvieron, por ejemplo, y lo buscan de una manera que no son conscientes del problema o de la raíz. Entonces, eso es un ejemplo burdo, pero podrían ustedes encontrar el problema, la raíz. Para concluir, ¿cuál sería su opinión acerca de este trastorno? ¿Se nace con este tipo de trastorno o se desarrolla en la vida cotidiana? Mira, yo te podría decir con la experiencia que he tenido aquí en el hospital que no dejo de valorar la parte física, que pues, aquí en el hospital, bueno, es importante como hacer un análisis físicamente para descartar. Entonces, primero es de hacer todos los estudios necesarios, neuropsicológicos, neurológicos, físico para tener toda una evidencia para poder dar al grano. Eso es como el primer criterio. Después, todos los criterios que cumplan para dar la conclusión como un diagnóstico. Tercera, la atención de los pacientes. Me he dado cuenta de que surge con muchos problemas familiares, con eventos traumáticos, abuso sexual, en donde ellos empiezan, por ejemplo, a lastimarse en las muñecas para quitar por un momento la ansiedad que le evoca esos pensamientos. Entonces, ese es como tipo de características que me he dado yo cuenta. Nacer, tengo muchas dudas. Si no es por alguna evidencia neurológica para poder aclararlo. Ha habido casos, pero no es una población o un porcentaje grande de pacientes. Realmente, pues, las tres esferas en análisis podríamos encontrar a lo mejor, yo creo, la base como para poder decir que es la parte biopsicosocial. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos su tiempo, el habernos respondido estas preguntas para nuestro trabajo. ¿Y tienen algún comentario? ¿Usted algún comentario? No, gracias por hacer esta invitación y pues espero que pues tomen lo mejor y les ayude pues en este proceso de su educación para ser buenos psicólogos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.